se finalice el taller, se pueden dar respuesta a estas. Listo, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como estaba Diana, mi nombre es Santiago Bolívar. Primeramente agradecer a la organización de los eventos quiero de investigación. Sepan que esta charla va dirigida a todos, especialmente a los chicos que están iniciando en esta área de investigación y que podemos ir retroalimentándolo de todos estos procesos. Me quedo con una frase de la anterior conferencista y es que ustedes son entes de cambio. Así que en ese orden de ideas, para eso hacemos este tipo de eventos. Yo he querido en el día de hoy hablarles un poco o acercarlos un poco a lo que son las investigaciones a nivel biomédico, porque aprovechando lo que ocurre en la actual pandemia que vivimos, quizás que no son químicos o los que no están relacionados con la ciencia básica, escuchamos mucho el término desarrollo de vacunas, el desarrollo de patologías, etcétera, etcétera. Entonces, mi objetivo principal es acercarlo a los que no son químicos o que no tienen un conocimiento en esta área, a qué es lo que hacemos en una pequeña cantidad de minutos a un tema que es muy complejo, pero que es básicamente muy interesante. Así que en ese orden de ideas voy a ir haciéndole especie de una pequeña introducción a cada uno de los productos naturales de origen vegetal, marino, de origen fungi, animal, que han tenido una aplicabilidad en el campo biomédico y qué futuro y perspectiva hay de toda esta temática en particular. Como todos sabemos, somos un país con una extensión considerable. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Tenemos una riqueza de flora y fauna única que muchas naciones añoran, que muchas naciones guardan cierta interés y que lo tenemos en nuestro territorio. En ese orden de ideas, el tener tanta riqueza de flora y fauna permite a que nos quede una curiosidad de por qué hacer ciencia en nuestro país y lo relevante que sería para nosotros como construcción de una nueva sociedad. Sabemos que estamos en un punto de nuestra historia donde todos y cada uno a partir de nuestras profesiones, de nuestros campos de estudio, podemos aportar para hacer una mejor sociedad. Y es allí donde surge el término productos naturales, porque los productos naturales guardan una relevancia con lo que hay en la naturaleza y por qué es importante estudiarlo. Según esta búsqueda bibliográfica en la plataforma Scopus, para el año 2019 había alrededor de más de 15.000 documentos publicados de esta temática. En ese orden de ideas, las principales formas en las cuales se documenta esta información es mayor a un 70% los reviews, los artículos y un 11% las revisiones. Lo que pasa aquí está el micrófono apagado. Sí, señor Santiago, está el micrófono deshabilitado. Por favor, si lo puede activar nuevamente. Y compartir la presentación, que ya no aparece. Ahí estamos. Sí, ahora sí escuchamos y ya está nuevamente en pantalla. Adelante. Como les decía, el 70% de los documentos que se hacen o que se publican año a año son artículos, seguido un 11% de revisiones. Lo que hacen todo este tipo de trabajo es ir poco a poco configurando un nuevo conocimiento científico, enriquecer la información que tengamos acorde a determinado tema. Ahora, ¿qué herramientas o qué áreas se nutren de toda esta información? Encontramos áreas como la química, la bioquímica, la farmacología, pero también otras áreas del conocimiento
como son la medicina, la ingeniería, el desarrollo ambiental eh, y la ciencia de los materiales. Así que, como verán, a grandes rasgos, todas las áreas del conocimiento se nutren de esta temática de los productos naturales. Según estas estadísticas de Our World in Data, las principales causas de muerte a nivel mundial para el 2017, voy a nombrar tres, son las enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Estas estadísticas son muy importantes porque a partir de ellas podemos proponer proyectos de investigación de sustancias que puedan ser evaluadas en estos blancos terapéuticos. Si bien, acorde a la situación que vivimos actualmente, puede aumentar ciertas estadísticas, como por ejemplo la relacionada con enfermedades respiratorias, nos centramos en estas estadísticas que son repetitivas a nivel mundial, año a año. Nuestro país no es exento de estas problemáticas, mantenemos esos mismos índices estadísticos, hay algunos índices sociales como los homicidios, terrorismo, pero a nivel biomédico se mantiene esta repetición. Además de que como son países tropicales, nuestros países tropicales sufren algunas patologías como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria, que dentro de la comunidad se le han denominado enfermedades desatendidas. ¿Por qué enfermedades desatendidas? Porque tienen cierta influencia sobre estas zonas en particular. Y el principal interés para darle una solución a esta problemática no es más que de los grupos de investigación de estas zonas en particular. Más allá de que otros países que no tienen una influencia quieran enriquecer el conocimiento a través de proyectos de investigación para estudiar este tipo de problemáticas. Ahora, ¿cómo podemos o cómo la ciencia encuentra soluciones a esto? Una de estas herramientas es la síntesis orgánica. La síntesis orgánica en grandes rasgos se puede dividir en dos, una que es la síntesis orientada a un objetivo en particular y el otro es los métodos que ayudan a llegar a ese objetivo. En ese orden de ideas, estos dos grupos se ayudan entre sí porque, por ejemplo, en el campo de la síntesis orientada, dice, mira, yo tengo este producto natural, me interesa estudiarlo, pero no puedo erradicar no sé, 10 kilómetros cuadrados donde se encuentra esta especie porque puedo ir degradando dicha especie. Entonces, en el laboratorio se realizan metodologías o técnicas que nos permiten acceder de forma sintética a ese tipo de sustancias sin deteriorar a la especie que estamos estudiando. Un sinnúmero de personas han contribuido a que la síntesis orgánica siga creciendo año a año. Esta transparencia le muestro, por ejemplo, a mi parecer, dos de los padres de la síntesis orgánica, como es el profesor Woodward, el profesor Corey, el profesor Nicolau, el profesor Phil Baran, que son científicos que en la actualidad se siguen desempeñando, como veremos en los siguientes diapositivas, en enriquecer este conocimiento. Y en la parte inferior les muestro cuatro personalidades: el profesor Rúbeda, fue el fundador del instituto de investigación al cual yo pertenezco, y fue una persona que enriqueció mucho la síntesis orgánica a nivel latinoamericano, una persona reconocida, y tres de los grandes maestros que contamos en el instituto de investigación, los cuales año a año, a través de la formación de personas, en mi caso que hacemos doctorado, enriquecen la ciencia y la síntesis de otros países, como es el caso personal de la síntesis orgánica enfocada a nuestro país, Colombia. Ahora, tenemos los productos naturales y la síntesis orgánica. ¿Qué es lo que pasa entre ellas dos? Los productos naturales proveen materiales de partida y de análisis muy interesantes. Por ejemplo, esta rana que crece en los lados del Amazonas, o que se encuentra en los lados del Amazonas colombiano, tiene un exudado sobre su piel que utilizan los indígenas para cazar, ya que ese exudado o esa sustancia que ella produce cuando se siente en estrés es tóxico. Ahora, como no podemos erradicar la población de ranas para estudiar cómo es ese exudado tóxico, la síntesis orgánica le dice al área de los productos naturales, mira, yo te estudio ese exudado,
veo cuál es la molécula y tú a partir de allí explicas qué es lo que pasa en los organismos. Entonces, la sinergia de ambas genera un conocimiento científico. Pero enfocándonos desde el punto de vista biomédico, los productos naturales, ya que son tan diversos en la naturaleza, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de agentes terapéuticos para resolver o ayudar a enfermedades que nos afectan día a día. Por ejemplo, de esta planta se aislaron estas dos moléculas que con el paso de los años fueron utilizados para estudios contra el cáncer y llegaron a convertirse en fármacos aprobados para los tratamientos cancerígenos. Entonces, fíjense cómo a partir de una planta podemos llegar a encontrar soluciones a nuestros problemas de índole médica. Pero hasta el momento les he hablado a ustedes el término productos naturales y no les he dado una definición de qué es un producto natural. Se habla de que los productos naturales son cualquier sustancia que genere un organismo vivo, la leche, la mantequilla, algún exudado de una planta, algún material de origen vivo, por ejemplo, las telas que obtenemos a partir de las lanas, pero en un orden más estricto los productos naturales son cualquier compuesto orgánico que es sintetizado por un organismo vivo, llámese planta, llámese animal, llámese hongo o llámese bacteria o algún otro microorganismo. Y ellos son tan versátiles que tienen tantos usos y tanta aplicación, tanto en índole médico como otro objetivo. Vamos a un ejemplo en particular, el océano. Nosotros somos beneficiados de tener costas en dos océanos, tanto el océano Atlántico como el océano Pacífico. Y ustedes dirán, bueno, ahí encontramos corales, peces, plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Ahí es donde vamos. Por ejemplo, de esta bacteria marina lograron aislar unos científicos esta molécula que se llama mayamicina y que presentó actividad antibacterial. De este coral se logró aislar la citarabina, que es una molécula que presentó actividad contra el cáncer de seno y el cáncer de riñón. De ese mismo coral se logró aislar esta molécula que se denomina vidarabina y que presentó actividad biológica contra el virus del herpes. Por otro lado, tenemos esta espora marina, de la cual lograron aislar esta molécula que fue muy útil para los estudios del virus del H1N1. Y esta molécula que se encuentra en ensayo clínico, que se denomina DMXBA, fue aislada o es producida por los tentáculos de este calamar. Y se está evaluando en receptores de nuestro organismo que se encuentran en el cerebro, que tienen una actividad contra, por ejemplo, personas que tienen baja depresión. Entonces, como verán, el simple hecho del océano nos ofrece múltiples posibilidades y herramientas para hacer investigación. Ahora imagínense nosotros que tenemos costas en dos de los océanos. Se sabe que desde principio de la humanidad los productos naturales siempre han estado con nosotros. Por ejemplo, en la medicina tradicional china ya se iba redactando el uso de algunas plantas para fines terapéuticos. Y en esta tabla les muestro muchos ejemplos donde los cuales se iba desarrollando la humanidad, pero también se iba desarrollando la búsqueda de productos naturales para resolver algún problema social o terapéutico o médico. Y es así como, por ejemplo, tenemos estas dos células cancerígenas y fíjense todos los ejemplos de moléculas que les muestro acá y son de origen natural y que han ayudado a lo largo del tiempo, uno, para tratar pacientes con cáncer, pero también para seguir la búsqueda de moléculas que sean igual de útiles, pero que no generen efectos secundarios, porque todos sabemos que las personas que están en tratamiento con cáncer cuando les aplican este tipo de sustancias, tienen efectos secundarios como pérdida del cabello, náuseas, etcétera, etcétera. Entonces, es un enriquecimiento que se hace constantemente.
Y para eso hay un sector que busca esta información, estos estudios, pero también hay otra parte que se encarga de buscar técnicas y equipos que nos ayuden un poco a encontrar la explicación a ciertas moléculas, a ciertas patologías, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, esto es un trabajo en equipo grande. Se sabe que hay 250.000 especies de plantas en todo el planeta y solamente esto corresponde al el 5 al 10% han sido investigadas. Ahora imagínense nosotros teniendo una riqueza de flora, todo lo que podríamos proyectar para trabajar desde los niveles más bajos como las escuelas, los semilleros de investigación, hasta los grandes grupos de investigación que tenemos en nuestro país, a fin de ir vinculando a la sociedad para que entiendan qué podemos hacer con todos los recursos con los que contamos a nuestro alrededor. Para ello se siguen algunos protocolos, como por ejemplo este que les tengo acá, les muestro acá, donde se busca información. Por ejemplo, se sabe que en determinada región del Caribe colombiano se utiliza esta planta a través de infusión porque cura el dolor de cabeza. Entonces la parte académica se encarga de hacer un estudio mucho más exhaustivo, mucho más técnico, para encontrar si realmente esta sustancia puede ser una potencial sustancia a el desarrollo de un fármaco. Sobra decir que desde que se encuentra una sustancia potencial hasta que llega a ser un fármaco pueden pasar de 20 a 30 años. Es lo que de pronto se genera duda ahora con esto del COVID, porque si bien se está buscando una sustancia que sea efectiva como vacuna, No se escucha, si puedo habilitar nuevamente el micrófono. Listo. por ejemplo, esta planta que crece en el Caribe colombiano, que nosotros le llamamos jobo macho, esta planta, estas moléculas han sido estudiadas para el tratamiento de la diabetes. Esto la podemos encontrar en Luruaco, Sabana Larga y Baranoa. Esta creo que todas la conocemos o la hemos visto en algún momento porque de parte la encontramos en Barranquilla, se le denomina campanillo. Este campanillo se le han aislado de las flores estas moléculas que son útiles para el tratamiento contra enfermedades cardiovasculares. Así que tenemos herramientas para hacer ciencia. Vamos a un ejemplo en particular. Este es el Taxol. Este fue el primer anticancerígeno que se encontró en la naturaleza. Diversos científicos intentaron obtenerlo a nivel de laboratorio porque la cantidad que se podía aislar de la corteza del árbol era muy poco. Y así como el profesor Nicolau y el profesor Holton pudieron, a partir de diversas etapas de síntesis, poder acceder a esta molécula. Si bien comercialmente no es válido usar o no es viable usar esto que hacemos en el laboratorio, enriqueció el conocimiento de cómo la naturaleza sintetiza en diversas moléculas esta molécula cada vez más compleja. Esta es la palitoxina, es una sustancia tóxica que es generada por este coral y se encontró porque muchas personas que estaban en el mar llegaban a la urgencia con problemas cardíacos, con problemas relacionados con algún tóxico. Si bien esto es un tóxico generado por este coral, la comunidad científica quiso encontrar cuál era la sustancia de esa zona que generaba este problema tóxico y a partir de esta molécula lograron sintetizar la que en su momento fue la molécula orgánica más compleja que el hombre quiso obtener, a fin de no tener que dañar la fauna marina porque este tipo de especies alguna función dentro del hábitat cumple. Estas moléculas se denominan enodinos y son aisladas de esta bacteria que se encuentra sobre esta planta acuática.
Estas moléculas son utilizadas para el tratamiento del cáncer y se saben que rompen la hebra del ADN de las células cancerígenas, generando la muerte de estas células. Así que en este caso, la naturaleza nos ofrece alternativas para el tratamiento contra el cáncer. Esta molécula es aislada de esta especie de planta y se ha encontrado que tiene muy buena actividad contra el virus del VIH. Como verán, es una estructura muy compleja, pero se ha intentado sintetizar a nivel de laboratorio. Esta especie que les muestro acá, esta especie, se encuentra en estas zonas del país, en el área del departamento de Bolívar, cercano a Baranoa y lo que sería la zona del Magdalena. Pero acá en Colombia obviamente no se ha hecho estudios al respecto. Esta molécula es de origen marino también y ha encontrado una muy buena actividad contra la diabetes y se está en constante estudio para obtener moléculas similares a esta para encontrar un potencial fármaco que permita ser usado para la diabetes. Fíjense que se parte la síntesis de una molécula muy pequeñita, es como si estuviésemos usando fichas de Lego. Entonces se van uniendo ficha a ficha hasta llegar a algo más complejo y que después pasa a estudios de ensayo tipo clínico. Estas ranas que son de nosotros en la zona del Amazonas se han estudiado porque lo que les comentaba ahorita, generan un exudado tóxico y ese exudado tóxico se necesita estudiar a ver cuál es el efecto que genera en nuestro organismo. Esta rana crece en la zona del Pacífico y algunos de la comunidad científica han logrado aislar el principio activo de ese exudado que genera la rana cuando se encuentra en estado de estrés, a partir de diversas estrategias sintéticas. Esto ha permitido entender cuál es el mecanismo de acción de esta sustancia en nuestro organismo o en cualquier mamífero al cual se desea suministrado. En este caso, que sea el depredador de esta especie. Esta es la rana arlequín, esta rana también es colombiana, y de esta rana se ha logrado de su exudado encontrar que tienen estas moléculas, porque la sustancia tiene estas moléculas. Estas moléculas han dado una notable actividad contra el virus del VIH, contra el virus del herpes y también como antivirales contra el dengue, algunos contra la malaria. Y es interesante ver cómo a partir de moléculas que son muy pequeñas y que son obtenidas a partir del exudado de una rana, se puede entender cómo actúa sobre las células en particular. Lo que estamos viviendo actualmente, que es el virus del COVID, nos ha colocado en un punto, en una posición donde tenemos que recurrir a todas las moléculas que en algún momento fueron aisladas o sintetizadas en el laboratorio. Y es lo que se llama como reposicionamiento farmacéutico. Entonces, la comunidad científica ha dicho, tenemos, no sé, 200 antivirales, estos 200 antivirales contra virus que son similares al COVID, es lo que vamos a empezar a probar. Porque vivimos una situación complicada y debemos encontrar una respuesta rápida a esto que está pasando. Entonces, eso es lo que actualmente se está haciendo, más allá de el desarrollo de nuevas moléculas, ya sea de índole natural o de índole sintético del laboratorio. ¿Hacia dónde apunta todo este camino? A encontrar moléculas que nos ayuden a resolver este problema del COVID, disminuyendo los efectos secundarios. Por eso es que quizás la vacuna ha tardado y tardará un poquito más, porque el suministrarle a la sociedad una sustancia tiene que tener todos los protocolos de seguridad biológico habidos y por haber. No es tan simple, no es tan sencillo. Entonces, a grandes rasgos, les muestro un conjunto de moléculas que han sido evaluadas contra el tratamiento del COVID y que son de origen natural. ¿Hacia dónde apuntan los productos naturales? A seguir nutriéndolos de la naturaleza. Estos ejemplos rápidos que yo les mostré
son una pequeña porción de lo que encontramos en la naturaleza. Y los organismos los sintetizan en cuestiones de segundos. Nosotros en el laboratorio nos tardamos meses, años para hacerlo, pero enriquecemos un conocimiento. Todos podemos aportar un grano de arena para proponer proyectos de investigación que permitan acceder a sustancias de nuestro entorno, uniendo a la sociedad a partir del desarrollo de estas estrategias. Para eso nos tenemos que valer de las diversas herramientas como son las tecnológicas y las diversas áreas del conocimiento que hay en una universidad o en un semillero de investigación. Esto es un trabajo extenso, de mucho sacrificio, pero sobre todo enriquecedor para todas las áreas. Quiero homenajear esta charla a esta compañera que hacía parte del grupo de investigación, ella Virginia, que falleció hace 2 años y que siempre quiso conocer nuestro país y bueno, esta charla va por ahí. Acá les dejo unas fotografías de nuestro grupo de investigación. Hay 3 colombianos en el grupo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Santiago, por este espacio. Entonces abrimos ahora el espacio de preguntas. Quienes tengan alguna pregunta, inquietud o comentario. Bien, mi nombre es Freddy Goyeneche. Tengo una pregunta